Muy buenas, bienvenidos a Cocina de Todo Un Poco. Y hoy vamos a preparar una fideuá de Gandía. Espero que os guste. Estos son los ingredientes para 2 personas. Vamos a por ello. Para empezar, echamos un buen chorretón de aceite de oliva en una paellera y acto seguido echamos un poquito de sal para que no nos salpique el aceite. Esto es un truquillo que va a fetén. Nivelamos y echamos la gambica. Ahí, unos buenos langostinos guapos. Los ponemos a marcar. Les damos la vuelta por los dos lados para que se vayan marcando bien. Ahí. Bien puestecico. Ahí. Otra vuelta. Epa. Bien. Epa. Ahí va. Ahí. Y lo apartamos y reservamos para después. Fuera. Ahora le echamos la cebolla. Cebolla bien cortadita, finita, a taquitos bien cortadito, finito, y la ponemos aquí a que vaya dorándose un poquito. No demasiado, simplemente con que se vaya dorando un poquito, que esto es lo que nos va a aportar la melosidad al fideo. Ahí. La estiramos un poco. Vale. Y ahora ponemos el diente de ajo, bien picadito también. Y lo sofreímos junto con la cebolla, también para que se vaya dorando un poquillo. Ahí. Vamos regando un poquito. Ahí estamos. Ahora le vamos a echar una cucharadita de pimentón dulce. El pimentón nos va a dar un sabor muy bueno, lo único que sí que hay que ir rápido, porque como se nos queme el pimentón, la verdad es que nos va a dar un sabor bastante malo y no queremos eso. Vale, vamos removiendo. Vale. Ahora una hebrita de azafrán. Esto nos va a dar color y sabor. Un saborcito muy rico. ¿Cómo huele esto ya? Le echamos el tomate triturado y removemos todo para que se integren bien todos los ingredientes. Ahí. Una vueltecita para que se vaya sofriendo todo. Ahora le vamos a echar la salmorreta. Salmorreta es una salsita que se prepara con ñora, un poquito de ajo, perejil y que nos da un saborcito muy bueno. Si queréis ya subiré, lo ponéis en los comentarios y ya subiré la receta de cómo se hace. Lo removemos bien para que se nos mezcle todo. Ahí estamos. Ahora le echamos la sepia a trocitos. Mezclamos y ahora echamos el resto. Los calamares y las gambas peladas. Le damos una vueltecita. Ahí. Si os habéis fijado, le he echado el pescado después del tomate, porque el pescado a la hora de sofreírlo suelta agua y no queremos que ese agua pues nos cueza el tomate en vez de freírlo. Ahora le echamos los fideos, removemos un poquito para que se vaya friendo también un poquitín el fideo, que vaya cogiendo el gustito tanto de la salsita que hemos preparado con la cebolla, el tomate y todo, y un poquito de saborcito de pescado. Se nos vaya tostando un poquito el fideo. Y ahora ya sí que sí, añadimos el caldo. 1 litro, poco menos de 1 litro más o menos, de fumet de pescado. Yo se lo voy a echar todo. Ahí. Venga.
Lo extendemos todo bien, que se quede bien esparcido. Ahí. Todo ahí bien puestecico. Y le vamos a dar un poquito de caña al fuego. Vamos a poner a fuego alto de unos 8 a 10 minutos más o menos, que nos reduzca unas 2/3 partes de lo que viene siendo el caldo. Vale, aquí ya arranca a hervir y ahora lo que vamos a hacer es probar a ver cómo está de sal. Esto le falta un poquito, le vamos a añadir un poquitín de sal al gusto. Hay gente que le gusta más fuerte de sal, hay gente que le gusta un poquito menos, y bueno, esto es al gusto. Y ahora pues lo dejamos así durante unos 8 minutos, 10 más o menos. Vale, aquí ya han pasado los 8 o 10 minutos y ahora pues bueno, lo que vamos a hacer es bajarle el fuego al mínimo y añadirle los langostinos que hemos marcado al principio de la receta. Ahí, que quede bien bonito. Ahora nada, le bajamos el fuego al mínimo, ponemos los langostinos y lo dejamos unos 10-12 minutos más para que se vaya consumiendo ya lo que queda de caldo. Y así nos quede el fideo bien cocido y una fideuá bien buena. Ahora vamos a comprobar aquí a ver cómo está de caldo. Ya vemos que se está consumiendo bastante bien. Vamos a darle así un pequeño toquecito para que chupe bien el caldo y así se nos vaya consumiendo todo. Ahí, que quede bien repartido por todos lados. Ahí. Al hacerlo en un fogón de cocina, pues la verdad es que bueno, nos queda algún trocito que le cuesta más llegar el fuego, pero bueno, se va haciendo muy bien. Bueno, pues aquí ya han pasado los 10-12 minutos y prácticamente se ha consumido pues todo el caldo. Y nada, este es el resultado final de cómo ha quedado nuestra fideuá de Gandía. Pues nada, espero que os guste. Y nada, si os ha gustado esta receta, pues darle a like, suscribiros y tocar la campanita para no perderos más recetas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.